El resultado de las PASO obligó al gobierno a repensar sus políticas y estrategias, esbozando algunas lecturas sobre el mensaje de las urnas. A poco de las generales, la batería de medidas que adoptó el oficialismo nacional se discuten entre oportunismo o respuesta a la derrota. ¿Cómo se interpretan las políticas en un periodo electoral? Si se hace está mal y si no se hace también. Hoy presentamos Elecciones. ¿Ganar o reactivar? Gracias por estar aquí. Bueno, todos los que estamos aquí valoramos mucho la importancia de la democracia. Para nosotros es muy importante. Y nada hay más importante que escuchar al pueblo. Nada hay más importante para nosotros. Cuando el pueblo se expresa, para nosotros es un dato que tomamos muy en serio, muy en cuenta y que acatamos. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. Hablen de política. Faltan pocas semanas para ir nuevamente a elecciones, a las elecciones generales, luego de unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que dejaron mucha tela para cortar, que dejaron demasiadas, podríamos decir, reflexiones para el gobierno nacional y particularmente para el oficialismo peronista en líneas generales. Y a partir de ahí a esbozar lecturas posibles. Hay un run de parte de la oposición en relación a este tipo de medidas, pero también habilita todo esto a una discusión en torno a, que a mí me parece interesante pensarlo, la ciudadanía en general, qué vínculo teje o tiene con la política para poder comprender los tiempos de la política, no como algo ajeno, sino en su orden inevitable de ciertos tiempos que son inevitables de que ocurran. Por ese lado vamos con este nuevo episodio de No Hablen de Política. Le mandamos un saludo grande a Yami, que nos está haciendo la operación técnica, pero anda con un problemita en la garganta, así que... Es la primavera. Es la primavera, sí, hay gente que la sufre a la primavera, una primavera tardía, también podríamos decir, como para agregar un dato de color, pero como ya lo escucharon a el otro integrante del equipo, estamos hablando de Alexis Grierson. Ale, ¿cómo estás? Hola Leo, hola Yami del otro lado de los controles. En lo personal ando bien, primero vale aclarar, y el episodio me trae como disparador, y creo que va a ser ya polémico de entrada. Me gusta esa actitud. Sí, siento que decir que estoy decepcionado le queda muy grande a la situación, ¿no? Es mucho decir que estoy decepcionado. Ahora, decir que estoy molesto también es poco, ¿no? Ajá, bien. Estoy en ese limbo mediano, entendiendo que me parece que... ¿Desilusionado? No, tampoco. Porque digo, yo creo que... me parece que el gobierno, porque vamos a hablar mucho del gobierno, ¿no? También vamos a dedicarle un párrafo a la oposición, pero creo que vamos a hablar de gobierno. Me parece que está, en mi entender, tratando de combinar dos cosas que son incombinables, por lo menos por ahora. En otro contexto quizás distinto, y es una receta que ya hemos visto. Yo creo que está combinando la reactivación económica, efectiva sobre todo porque la pandemia es casi una historia pasada, tratando de combinar eso con un resultado electoral, ¿no? Que uno entiende que el que busca el resultado es positivo, ¿no? Digo, si perdieron en el pasado mes de septiembre, uno entiende que van a buscar ganar en noviembre. Además, las posibilidades para ganar están latentes, existen. Yo no las creo ni posibles ni latentes. Están, a ver, aunque sean el ideal, existen. O sea, para mí no. Bueno, más allá de eso, yo creo que hay un error de entrada, y esto ya lo voy a marcar como una primera crítica, de tratar de dar un shock de medidas transitorias para ganar las elecciones, ¿no? O para revertir un resultado
de las urnas que se expresaron en el mes de septiembre, ¿no? Y yo creo que partiendo de esa base, todo lo que va a venir, a mi forma de ver, está mal, pero no tan mal. Yo creo que hay un marco de buena intención que creo que se queda a mitad de camino, y yo me parece que el eje central de todo esto es entender que estamos, en mi forma de ver, ante un cambio de época, ¿no? No es el mismo país de hace 10 años, de hace 15, de hace 20 y de hace 50. La ciudadanía no tiene la misma forma de ver justamente a la política, a la gestión y a su propia calidad de vida como sucedía antes. Y el momento del país empieza a quedar muy desfasado de ese cambio de era. Y yo creo que la política empieza a quedar rezagada de ese cambio de era. Creo que es un cambio de era vinculado a otra forma de ver la economía, otra forma de ver los vínculos, otra forma de ver lo cultural, lo social, y me atrevo a decir lo económico, ¿no? Yo veo generaciones cada vez más jóvenes, ávidas de avanzar y crecer en su vida, cada vez más jóvenes, y hay un país que no le está dando esas garantías de crecimiento y esa necesidad que tienen los jóvenes. Me parece una burrada y una falta de respeto decir que todos los jóvenes miran a Ezeiza con cariño, como se ha escuchado, y me parece una irresponsabilidad decirlo. Ahora, es cierto que para decir eso tiene que haber un contexto, ¿no? No se puede decir eso como una cosa en el aire, de que se le ocurrió a uno, che, vamos a decir esto para hacer saltar al gobierno. No, algo hay. Y ese algo hay, me parece que se está empezando a ver, a percibir en un montón de lugares, en un montón de sectores, en un montón de, me atrevo a decir, clases sociales, aunque suene clasista. Y ese algo hay está mal y con mala intención aprovechado por la oposición. Pero el algo hay muestra algo. Y el algo hay, también a mi forma de ver, generó el resultado electoral. A ver, sería completamente necio decir que, por ejemplo, hay un viraje ideológico más general a la derecha. En general. Si no, el gobierno no habría acudido a ciertos dirigentes más de corte conservador para tratar de cambiar su imagen. Entonces, me parece que estamos ante un cambio de era mucho más complejo, donde las necesidades son mucho más sectorizadas, más puntuales, donde los sectores son cada vez más chicos, ¿no? Digo, hay realidades completamente distintas, no solo en todo el país, sino también en los mismos sectores. Digo, cuando uno habla de pobreza, es una cosa decir que no es que en una bolsa pones a los pobres. Digo, hay distintos niveles de pobreza, distintos niveles de situaciones, distintos niveles de consecuencias que genera esa pobreza. Y yo creo que a veces se trata a todos esos sectores como algo homogéneo, se empiezan a dar medidas, y esas medidas a un sector le va a llegar muy bien, pero va a haber sectores que no la van a tomar bien, que les va a molestar, que no es lo que quieren, que no les solucionan la vida. Entonces, me parece que la política no está entrando en ese cambio de era, no está entrando en esa forma de responder ante los mensajes, y yo creo que está siendo, de muy mala intención, insisto, pero bien aprovechado por la oposición. Me gusta lo que decís. Comparto en un 90% lo que estás diciendo. Nunca pero el 100. No, nunca es el 100, es verdad. Menos mal igual, creo. Sí, obvio, está bien. Porque sería re aburrido si no. sería re aburrido, tal cual. Voy a ponerme reiterativo, pero lo siento, digo, el tema me da pie a esta reiteración. Yo entiendo el cambio de época, yo lo comparto. La pregunta es si la política tiene que amoldarse al cambio de época en clave de el cambio de época te pone un molde y la política tiene que constituirse en parte de ese molde. Yo opino todo lo contrario. La política, justamente, si hay algo que tiene que hacer, y esto es extremadamente personal, es combatir lo que se está construyendo de acá en el presente y de cara al futuro. A mí me parece perverso lo que está ocurriendo, sumamente perverso. Porque, es más, hasta diría, tomando el ejemplo que pusiste de miren a Ezeiza con cariño. Miren a Ezeiza con cariño, tranquilos, y aprovechen, si pueden,
No lo estoy diciendo, o sea, para que se vaya la gente, al contrario. Lo que estoy diciendo es, aprovechen si pueden hacerlo porque al lugar al que se vayan le va a pasar lo mismo en el futuro mientras esto ha sido así. Porque no es solamente un problema de la República Argentina, lo que yo creo que está pasando. Hay una destrucción absoluta del tejido social, la ruptura absoluta del sentido de comunidad en términos de Estados-nación, de sentirte parte de un país. Esto es real y no tiene que ver estrictamente con la política. Además creo que tiene que ver con otros elementos que tienen que ver más con los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos en términos de la lectura temporal, cómo estamos viviendo temporalmente nuestras vidas. Aceleradas, como ya lo hemos descrito. Hemos hecho descripción, digamos, de esto a lo largo de otros episodios en donde es que uno ve que nuestras vidas están aceleradas, en cosas simbólicas, en la comunicación, en la información, en la exigencia de transformaciones. Por ejemplo, una de las cosas con las cuales no estoy de acuerdo es no poner en la escena de discusión política que acá tenemos casi 2 años de pandemia. Con lo que eso implica, porque no son 2 años de una gripecita, como dijeron algunos dirigentes del mundo. Son 2 años de pandemia donde se obligó a los países a tomar decisiones que jamás en su vida hubiesen tomado. Pero jamás, por ejemplo, paralizar profundamente la economía de un país con lo que eso significa. Yo ahí te quiero agregar algo, chiquitito. Argentina tiene otra particularidad. 2 años de pandemia y 4 años de un gobierno que se endeudó a más no poder. Hizo un desastre con un país un poco estabilizado, que quedó en 2015, con un montón de, obviamente, cuestionamientos que son válidos o no, pero objetivamente hablando, el país estaba bastante estabilizado, con, obviamente, un montón de cosas para hacer por delante, pero no las que se hicieron, porque claramente hay un deterioro atroz de la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas argentinas en los últimos 6 años. A eso hay que sumarle la pandemia, claro está. Ahí yo quisiera agregar un pequeñísimo asterisco, que es como el corazón de mi crítica, independientemente de un montón de cuestiones, que es que claramente después de las PASO se tomaron varias decisiones, se tomaron varios diagnósticos y generaron políticas públicas. Ahora, lo que me pasa a mí, y es lo que me preocupa, es que con los 4 años de Macri, más los 2 años de pandemia, todas las adversidades posibles, yo no veo horizonte claro. Yo no sé qué va a pasar en enero, independientemente de que la pandemia un poco te genera esa dinámica de no saber qué carajo va a pasar, pero me parece que el gobierno no es claro con el horizonte. Mira, yo hace un par de días estaba discutiendo y quiero partir de por favor no tomen, quienes nos escuchan no tomen mis análisis de proyección de futuro porque no son muy acertadas últimamente, pero bueno, contra lo que siento que puede llegar a pasar no puedo combatir, digamos, eso es así. Yo siento que la situación del país va a mejorar y que de cara electoralmente al 2023 el gobierno va a estar mejor posicionado, al menos en materia macroeconómica. Después política, la verdad no lo sé. Un misterio. Sí, es un misterio. Ahora, y cuando yo digo esto, porque además siento que se está viendo, yo siento que se ve, lo que pasa es que obviamente si me lo vas a confrontar con gente que la está pasando verdaderamente muy mal, bueno, y sí, la verdad que esa persona va a tener todo el derecho de decirme, a mí me parece que estás equivocado en lo que estás diciendo, pero si uno mira en general, no sé, elementos de recorrer el centro de nuestra ciudad y de repente ver que hay gente que sigue apostando a abrir un negocio, que están inaugurando nuevos locales, que la gente, qué sé yo. El último feriado turístico explotó en récord de gente que se fue de viaje. Vos decís, ¿cómo se fueron de viaje si estamos en un mayor drama económico de la historia del país? Bueno, entonces no es tan así. Y una de las respuestas automáticas es, pero qué fácil, después de una pandemia. Pero pará, entonces me estás poniendo me pones la pandemia para justificarme el crecimiento económico, pero no me pones la pandemia para justificarme y explicarme la crisis. ¿Se entiende? Entonces, o usamos la pandemia para explicar la crisis y el crecimiento, o no la usamos. Y ahí me parece que yo creo que ahí se peca de esa ansiedad del tiempo en la que vivimos, que quiere las respuestas y las soluciones ya. Esa
bendita frase muy asociada a estos tiempos. Todo ya. Y no se puede todo ya. Ya lo hemos dicho también en algún otro episodio. No se puede todo ya. Los cambios no pueden ser todo ya porque generan discusión, conflicto. Necesitan ser profundizados en cuál es la complejidad que hay detrás, las lecturas, los cambios culturales. Es muy complejo. Así que sumale a esa complejidad la pandemia, la crisis económica, la crisis financiera, el endeudamiento, la crisis cultural, la crisis política. Y encima pretender las transformaciones ya de un día para el otro es prácticamente lo mismo que creer que de las PASO a las generales se va a dar vuelta la página y va a existir una transformación en materia económica y mejora en la calidad de vida tan abrumadora que la gente va a decir, se hicieron las cosas fantásticos, ya está, ahora sí voy a votar a este gobierno. Además que la gente en general, digo, ¿no? Los pueblos en general tampoco son automáticos a la hora de decidir qué votar y qué no votar. Hay un montón de otros elementos que se ponderan y se ponen en discusión. Y yo creo que ahí el oficialismo, el gobierno y particularmente el peronismo, con esto ya ahí te dejo, Ale, efectivamente tienen que discutir qué proyecto quieren, porque el mundo en su poderío está implantando una nueva lógica de vida, donde la política no sabe qué respuesta dar. Y si el peronismo pretende sostener sus bases filosóficas, no estamos diciendo los proyectos del 45 y demás, sino su base filosófica, ¿no? La idea, vayamos a lo macro, independencia económica, soberanía política y justicia social, ¿no? Si quiere sostener eso, bueno, tiene que diseñar un proyecto que sea capaz de convencer y dar resultados, por lo menos para las mayorías, para que tenga un resultado electoral favorable, en un mundo que lo que busca es justamente gran parte de todo eso en contra. Porque la verdad que soberanía política, me parece que el mundo virtualizado, digitalizado, globalizado, no pareciera ir por ese lado. Independencia económica, mucho menos. Grandes empresas virtualizadas que manejan desde cualquier parte del planeta las finanzas y economías de los distintos países. Gente que tiene muchísimo más dinero que un propio país, ¿no? Y la justicia social tampoco pareciera ser la bandera en un mundo o por lo menos en un país donde se está hablando, por ejemplo, de pagar menos impuestos. Entonces, si vos pagas menos impuestos, ¿de qué sentido de comunidad nacional hablas cuando lo que estás queriendo retirar es el aporte que harían todos en función de sus ingresos para el beneficio común del país? La ruptura es muy grave. Sí, coincido. Yo ahí es donde creo que, de las crisis surgen oportunidades. Y la pregunta que me dejo es, manifestaste como las tres grandes verdades filosóficas del peronismo, ¿no? ¿No se puede pensar lo mismo en el mundo que vivimos? Y voy a dejar un pequeño ejemplo y después lo quiero ahondar, que es el ejemplo del congelamiento de precios, ¿no? Es una medida tomada para contener una situación que claramente está descontrolada. Uno pensaba que la inflación iba a bajar y los números del INDEC así no lo demuestran. ¿Hasta cuándo se van a usar recetas que ya sabemos que no funcionan? ¿Y hasta cuándo se van a empezar a aplicar recetas que sí funcionan? Yo no las tengo, pero la política ya no las debería tener a esta altura. Creo que esa es una de las preguntas que hay que tratar de develar de acá en más. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá a nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Mencionaba como ejemplo el tema del control de precios, ¿no? Esta decisión de congelar y controlar los precios de los alimentos,
que son obviamente los que más impacto tienen en la inflación, sobre todo para el día a día, desde ya. Y ahí es donde yo arranco a decir, bueno, pero ¿por qué otra vez lo mismo? Y esto quiero que no quede sesgado a esta gestión, ni a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner cuando se hizo en el año 2014, 2015. Lo que me pregunto es por qué, si hay una fórmula o una experiencia política que te demuestra que por lo general cuando se congela un precio, después da un rebote mayor y que lo único que ganás son 3 meses. ¿Por qué lo volvés a aplicar? ¿Por qué? Sabiendo que además la estructura que tiene el Estado, que es muy grande, aún así siendo muy grande, no alcanza para controlar todos los supermercados que hay en las ciudades, en todo el país, ¿no? Entonces, uno no termina de entender, ahí es donde yo me refiero cuál es el horizonte del país. Y acá quisiera hablar bien de una dirigente que tuvo una muy buena intención y quiero hablar muy mal de la oposición, que es Cristina Fernández de Kirchner. Esto no lo dijo. Parece que sos muy peronista. Sí, pero no lo dijo. Demasiado. Es que no lo dijo siempre ayer, que anteayer. hablas del... Cristina Fernández de Kirchner hace el diagnóstico más claro en el momento más oportuno. Que fue, muchachos, hay que hacer un acuerdo social, cultural, mediático, empresarial. Digo, ponernos de acuerdo en 10 cosas y tirar todos para el mismo lado, ¿no? Yo creo que el gobierno no tomó nota de esta medida, no la tomó. La convocatoria sonó a que la hizo Cristina Fernández de Kirchner y no el presidente y no el gobernador. Todos coincidieron, qué maravilla, sí, pero es como que yo te diga, Leo, che, estaría muy bueno que nos juntemos a comer y charlemos y la pasemos bien, y vos me digas, sí, estaría bueno, pero no te invité, vos no me invitaste, nadie invitó a nadie y no nos juntamos, porque nadie lo dijo. Nadie lo dice de forma expuesta. Sí, bueno, pero tampoco seamos inocentes. Estamos sí, en un periodo electoral, estamos en elecciones. Sí, pero Cristina la discusión verbal es bastante agresiva. Perdón. Y honestamente, entre los representantes del gobierno y los representantes de la oposición, hay visiones muy encontradas como para ponerte a discutir de acuerdos en el medio de una campaña electoral. Claro, bueno, ahí es donde yo quiero hacer mis dos asteriscos. Primero, que Cristina no lo dijo en campaña, lo dijo antes, mucho antes. Y yo creo que eso hace que sea un análisis y un diagnóstico correcto en el momento oportuno. Uno lo hace en el medio de la campaña, lo hace antes y avisa. Por eso yo creo que ahí el gobierno hizo muy mal en no convocar a nada. Y lo segundo es el rol de la oposición. Una oposición claramente destructiva, una oposición que le conviene todo esto y que no tiene una visión de país tampoco. Digo, lo que quieren es volver al poder para, según lo que han dicho, yo no voy a decir nada que no se haya dicho, hacer todo lo que no se pudieron hacer hace 4 años. Que es, digo, si lo de hace 4 años fue tremendo, no me quiero ni imaginar si quieren hacer lo que tendrían que haber hecho, ¿no? Recuerdo el tarifazo del más cerca del 2000%, despidos por todos lados, terminan haciendo casi como un cepo al dólar. Terminaron su gobierno de forma tremenda, haciendo cosas que criticaron, y hoy son los paladines de cómo salir de esta crisis. Entonces, me parece muy hipócrita, muy necio, muy destructivo lo que está haciendo la oposición. Sí, pero muy destructivo. Pero me parece súper interesante eso que decís, porque hay una cosa que es bastante... ¿Y por qué estaría ganando las elecciones entonces? ¿Y por qué estaría siendo la fuerza política además que gana las elecciones? Si es tan nefasto. Yo tengo una respuesta. Si era tan nefasto, ¿por qué le está ganando 2 años, apenas menos de 2 años después, le estaría ganando al nuevo gobierno que, además de hacerse cargo de todo el quilombo que le dejó el macrismo, el PRO, tuvo que atravesar una pandemia que todavía no termina? O sea, ¿por qué la población los vota? Yo tengo una respuesta con 2 aristas. Primero, y para mí la más importante, lo dijiste vos incluso, no se hicieron cargo de lo que hicieron, ¿no?
Y vivimos en un país donde la hipocresía en muchos sectores es visible, desde las cuestiones más chicas hasta las cuestiones más importantes. Digo, desde el que te dice no hay que evadir impuestos y los evade, al que no cruces en rojo el semáforo y cruza en rojo, digo, es hasta cultural por momentos. La gestión anterior no se hizo cargo de lo que hizo. Tanto que dijo que haría lo mismo, pero acelerado, más rápido, ¿no? Como un shock de políticas neoliberales. Eso para mí es la primera arista. Y la segunda arista, y para mí igual de importante, es que... Pero perdón, vos estás diciendo que como ellos no se hicieron cargo, un sector importante de la sociedad no se dio por aludida, por enterada. Sí, yo considero eso. Polémico. Sí, polémico. Y lo segundo es que si te pones a hilar un poco fino, no son las mismas caras. No son las mismas personas las que hoy están en la oposición. O sea, si uno lo analiza desde el lado político y hablando de política, sí son las mismas caras. Pero para el común de la sociedad no son las mismas caras. Santilli no es Macri. Santilli no es Vidal, ¿no? Si lo trasladamos, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires. Larreta, que se ha transformado como un poco el símbolo de la oposición, no es Vidal, no es Macri. Manes, Facundo Manes, que un poco revive al radicalismo, ¿no? Con esa figura de outsider, no es Vidal, no es Macri, ¿no? No es Aranguren, no es Marcos Peña, no es Durán Barba. Entonces uno dice, son los mismos, el mismo partido político, los mismos dirigentes. Yo creo que sí, que son, porque digo, el líder sigue siendo Macri, Vidal es candidata en Ciudad de Buenos Aires, aunque ahí hay que hacer también la salvedad de que Vidal, digo, en Capital Federal el PRO es como el bastión. Yo no estoy tan de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Pero no, perdón, pero... Sí, no, está bien. Pero digo, a ver, hay un trabajo. Es el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace 2 periodos. Sí. La principal candidata que encima de todo lo que pasa en la Capital Federal y particularmente en el impacto bonaerense es abrumador, y la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. La Leona, además, sí. ¿no? O sea, no fue ni siquiera es una conocida, es súper conocida. ¿No? Qué sé yo, me parece que... sí, pero a ver... y en todo caso, andate al oficialismo y tenés a Victoria Tolosa Paz, hizo un gesto que solamente lo vio Alexis, sí. ¿no? Y a Leandro Santoro. Sí, pero... a ver. No es que... Y es más, y el candidato, el presidente del oficialismo, Alberto Fernández. O sea, yo entiendo lo que vos querés decir, pero me parece que pasa por otro lado. No es si desconoces. A mí mira, insisto, y a mí hay una actitud que me molesta muchísimo. Perdonen que a veces esto se convierte como una suerte de oda al peronismo o que se habla desde ese lugar. Bueno, yo, por lo menos desde ese lado, siempre hablo como desde ese lugar. Pero hay mucha bronca con el peronismo en sí, como identidad simbólica y demás. A mí me molestan mucho los discursos, el gorilismo, por ejemplo. A veces me hacen enojar mucho, no, a veces no, me hacen enojar mucho más porque yo siento que los gorilas se disfrazan de demócratas y demás, y en realidad son gorilas, o sea, sos antiperonista, y cuando sos antiperonista, todo te parece mal lo que hace el peronismo, y lo otro te haces el sota. Esa actitud a mí me molesta, ¿no? Y de eso hay mucho. Hay mucho de eso que se pone, que opera. Entonces no importa si Macri endeudó en 55 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, no importa si Macri vino y lavó dinero, no importa si su familia lavó dinero y blanqueó dinero sucio sin pagar impuestos, modificando una ley, no importa si Macri quiso meter 2 jueces de la corte, no importa si Macri hizo crecer la pobreza, si puso el cepo que decía que no, si te mintió en campaña, no importa nada de eso, porque como sos antiperonista, preferís cualquier cosa antes que gobierne el peronismo. Eso es algo que existe y en un porcentaje muy importante en la sociedad. Y yo creo que al peronismo cada vez le cuesta más, y sobre todo además creo que ocurre porque en los tiempos en los que estamos, en los tiempos tecnológicos, financieros, económicos, globalizantes, ¿no?
aspiracionales en clave empresarial, mercantil, bueno, no sé, capaz que mercantil no, y demás, en los que estamos, su discurso, que es mucho más claro en ese sentido, punto, finanzas, inversión, piola, platita, pongo en inversión financiera, no cobrar, ganar dólares, eso que es como lo que más se instala, para este sector de la política no hay ningún inconveniente, no hay ningún monstruo, no le tienen miedo a eso, al contrario, lo defienden. Y un sector importante de la sociedad, independientemente de si es gorila o le da lo mismo, con eso sí está de acuerdo. Yo veo una foto en el coloquio de idea donde no se le habla a los empresarios y lo veo a Larreta y digo, ay, no hay ninguna incomodidad. Gobiernan para las empresas, a las empresas les caen bien porque gobiernan para ellos, y a un sector de la sociedad también porque se sienten empresarios. El peronismo, que sí, efectivamente tiene una discusión en relación a cómo resolver qué proyecto le está proponiendo al conjunto de la sociedad, está incómoda en esa situación porque entiende el rol de los empresarios, pero está discutiendo con cómo hacer esto que decía Cristina, ¿cómo hacemos para vivir todos juntos? Es Cafiero y el peronismo hablando de cómo vamos a repartir la riqueza. Y el resto de los espacios políticos no habla de repartir la riqueza. El resto de los espacios políticos te habla de meritocracia, te dice si te lo mereces, si no te lo mereces, no te lo mereces y punto. Y un sector importante de la sociedad está de acuerdo con eso. Y como estos dirigentes no tienen esa vergüenza, no tienen miedo porque piensan de esa manera, listo. El problema es que del otro lado no está claro qué es lo que quiere hacer el peronismo. Y en eso comparto. Y yo creo que por eso ganan. Por eso ganan, porque se conjuga la claridad de un discurso que está en sintonía con una época a la cual yo personalmente creo que hay que combatir, y se conjuga con el sector que odia al peronismo porque ya lo odia tradicionalmente. Y listo. Y todo eso se conjuga. A mí me sorprendió, lo odian encima todos los poderes más grandes odian al peronismo, empezando por los grandes medios de comunicación. ¿Cómo se explica eso? Y se explica, o sea, hay una razón por la cual los grandes poderes justo están empecinados con un sector político en particular. ¿Por qué con uno y con el resto no? Vos fíjate que ni con Milei, ¿no? Ni con los libertarios, que dicen una sarta de guarrabasadas, están empecinados con ellos. Con ellos no, es solo con el peronismo. Bueno, eso existe para mí y eso pesa. No es que tienen caras nuevas. Fíjate que en la capital federal es un gran ejemplo. No es necesario poner ninguna cara nueva para ganar las elecciones. Sí, no, de todos modos, a ver, yo insisto con que, a ver, la oposición, sobre todo el PRO, tiene la forma de mostrar caras nuevas sin tenerlas. Yo creo que hay mucho de protección, sobre todo mediática, de Larreta y Santilli. Yo insisto y voy a seguir insistiendo con que para la sociedad son caras nuevas. Vos me dirás que no, yo te entiendo y sé por qué lo decís, pero también hay que ponerse un poco del lado del vecino, de la vecina, sobre todo el que vive en la provincia de Buenos Aires. No tienen ni idea. Y en la televisión siempre ven a Larreta y a Santilli como dos dirigentes de lo que parece ser la ciudad modelo a seguir de hoy, que es Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, sí son caras nuevas. Vidal en Capital, a ver, yo tengo el pensamiento de que en Capital Federal no es lo que a mí me gusta decir ni ver, pero si pones un cono de candidato del PRO, va a ganar. Y es lo que le pasó a Vidal. Vidal se fue a un lugar seguro, un lugar donde claramente iba a ganar, antes de recibir otro cachetazo en la provincia de Buenos Aires. Eso le valió incluso hasta críticas internas. Es decir, que se fue de la provincia casi como una cobarde, porque sabía que en la ciudad de Buenos Aires iba a ganar. Bueno, de todas maneras, yo sigo sosteniendo que para mí son caras nuevas, y me parece que es injusto, pero al mismo tiempo me parece que es necesario. Yo siento que al peronismo le puedo exigir más, ¿no? Me hace acordar mucho esto es una chabacanería muy grande, ¿no? Pero cuando en la escuela te iba más o menos, te sacabas un 7, un 8 y tus viejos te decían, pues sí, pero vos estás para más. Independientemente de la exigencia que daban tus padres,
Yo creo que los padres saben que uno siempre está para un poco más. Lo que pasa es que a veces se tira chanta, estudia un poco menos, no da el 100% a la hora de un examen, tantos etcéteras propios, por ejemplo, de la edad. Con esto pasa algo parecido. Nosotros sabemos las capacidades del peronismo, como fuerza política, como movimiento, como políticas que le mejoran de verdad la vida a la gente, ¿no? Lo sabemos porque lo hemos visto, porque en épocas mejores se ha potenciado aún más. Hoy vemos lo que pasa y claramente le vamos a exigir más al peronismo. Es injusto y es un poco injusto, sobre todo por lo que hay enfrente, ¿no? Unas fuerzas políticas que impulsan absolutamente todo lo contrario a ese sentido de comunidad que el peronismo siempre tiene como horizonte. Pero es inevitable exigirle. Yo le voy a exigir al peronismo y le estoy exigiendo al peronismo que yo no vea un país después del 1 de enero de 2022, a mí me preocupa. Me preocupa porque es el peronismo. Yo siento que si fuese el PRO el que gobernara actualmente, más que preocuparme me asustaría, pero no me sorprendería. Hoy me sorprende del peronismo que no vea el cambio de época, que no vea que hay fórmulas que, si las repetís, van a obtener el mismo resultado. Y me preocupa que no haya una reacción efectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, la famosa crítica a los viajes egresados, a mí esa me parece, de todas las medidas que se tomaron, si no es la mejor, para mí pegan el palo. ¿Pero por qué? Porque tiene un sentido integral. Sí, pero no lo explica. Bueno, ahí tendrán otro problema, pero me parece la mejor medida de todas. ¿Por qué? Es un sentido integral de reactivación al sector más golpeado de toda la pandemia, por lejos, que fue el turismo, pero al mismo tiempo ataca a otro, incentiva además a los chicos a finalizar sus estudios, a irse de viajes egresados, a disfrutar, y ataca de una forma que me parece que es clave. Viste que nosotros veníamos discutiendo y la verdad que habíamos admitido en la producción de que no habíamos leído el fino de esta medida que se había tomado. Pero el dinero que se aporta no es claramente el total del viaje, pero además va inyectado directamente al sector turístico. Entonces, claro, pero ¿cómo te enteraste de la medida? ¿Cómo te enteraste de esa medida, por ejemplo? Se anunció y ¿dónde se anunció como ¿Cómo que te enteraste? ¿Cómo eran literalmente, cómo te enteraste? Viajes de egresados gratis para los pibes. Pero ese fue el título que leíste. Sí. Yo me enteré en Instagram, por ejemplo. Vi un flyer que decía viajes de egresados gratis. ¿Sabes cómo se tiene que anunciar eso? Acá me voy a hacer como el que... ¿Quién sos? El Durán Barba con rulos. Claro, como quién sos. O sea, eso lo tenés que anunciar en la Casa de Gobierno o en Mar del Plata o en algún distrito turístico de la provincia de Buenos Aires, con todas las cámaras turísticas atrás tuyo, bancándote. Y diciendo, esto es una medida para levantar una industria en la que trabaja toda esta gente. Es una medida para generar laburo, que es una de las cosas que nos pidieron al no votarnos en las elecciones. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Con las cámaras del turismo, Kicillof anunció viajes de egresados o una ayuda para los viajes de egresados de los estudiantes, que además se lo merecen. Porque una de las cosas que el peronismo, por ejemplo, tendría que discutir, o que la política tendría que discutir, pero al resto no les tengo ningún tipo de fe, es cómo vas a reconstruir ese tejido social que viene roto por la modernidad, si se quiere, por estos nuevos tiempos, y que encima tuvo una pandemia con 2 años de separación de la gente, donde ya ni sé qué le pasa al de al lado, porque ni siquiera me podía acercar, porque tenía que andar a 2 metros de distancia. Y encima los pibes no pudieron tener un montón de cosas que son parte de la vida cotidiana, que son parte de la vida del encuentro, de la amistad y demás. ¿Qué mejor que la comunidad, a través de su administración pública, como es el Estado, ayude a que esa gente, a que estos pibes se puedan ir de viaje con sus compañeros, de su escuela, a disfrutar y descansar de 2 años del horror? Y encima ayudar, encima no, pero como otra parte, como contrapartida, ayudar a la industria hotelera, turística, a levantar fuentes de trabajo. Es perfecta, ni debería discutirse, pero lo anuncian mal, no lo explican. Esa es mi crítica, o por lo menos es lo que yo creo. No lo explican. Entonces, vos, Ale, que compartimos un
un grupo de amigos común, me has visto que he estado esta semana preguntándole, che, ¿ustedes qué les han dicho? ¿Qué escucharon sobre la medida de los viajes de egresados? Particularmente porque yo coincido, para mí es la medida más zarpada del último tiempo y sobre todo en materia provincial, ¿no? Que una provincia tome una medida de esas características. Y las respuestas fueron, no, como que la gente, como que las respuestas son, habiendo tantas cosas importantes, gastan plata en esta pavada, o qué sé yo, hacen todo esto por las elecciones. Entonces, si esa va a ser la respuesta de la sociedad, vas a salir perdiendo. Quiere decir que no pudiste explicar cuál es tu proyecto, cuál es el proyecto social, filosófico, político, económico que hay detrás de las medidas que tomás. Eso exige tiempo y eso exige dedicación para ver cómo comunico y explico lo que quiero hacer, sobre todo teniendo en cuenta que hay una sociedad que es bastante exigente en este tipo de cosas y hay una oposición bastante dañina que no va a ponerse a discutir si reconstruye o no reconstruye o recupera la actividad turística. Pero sí. No. Si seguís con ese tema, te dejo. No, es más que nada para cerrar algunos puntos. Yo quisiera también entender y caer en un simplismo, pero me parece que también es muy importante y habla de los resultados. Digo, ganarse la confianza de la gente en general lleva mucho tiempo y destruirlo lleva 2 segundos. 2 minutos. ¿No? Me parece que, y voy a caer en algo que va a decir, qué chabacano, qué simplista, pero lo de la foto de Alberto Fernández me parece que resume un poco todo esto, ¿no? Todo lo que se ha tardado en construir, que el peronismo además viene con ese estigma, ese prejuicio, construye a fuerza de medidas que puedan que haya una escala ascendente social, ¿no? Digo, que el que sea o se autodenomine como clase media pueda acceder a una vivienda, pueda cambiar el auto cada tanta cantidad de años, pueda tener su trabajo con estabilidad y tranquilidad, pueda llegar a fin de mes, pueda ahorrar, irse de vacaciones, y tanta cosa que parece conservadora, pero hoy parece una utopía revolucionaria, lo tenga, y el que está en la pobreza pueda salir de la pobreza y pueda aspirar a un montón de cosas, si el peronismo ha trabajado para ganarse esa confianza, y después de 4 años de Macri, y después de toda una bastardeada de la política en esos 4 años, y de la desconfianza que hay, trabajar en una confianza en el medio de una pandemia, y encima cometer ese error tan infantil, de destruir la última poca confianza que quedaba en las figuras del gobierno, me parece que es preocupante. Yo insisto que hay que trabajar mucho en mostrar, independientemente del tiempo que haga falta, un proyecto de país, porque yo coincido con Leo de que la situación es tan compleja y tan difícil que no se va a resolver de aquí a mañana, pero yo quisiera saber, vas a resolver el problema y qué sigue, y no sabemos qué sigue, y yo siento que el gobierno vive en la inmediatez, producto de la crisis, pero en el fondo vos tenés que tener algo. Yo hoy no llego a fin de mes, pero yo sé que al final del camino quiero tener mi casa, ¿no? Eso es una forma de la que yo quiero que el gobierno me muestre. No, bueno, hoy estamos así. Y así vamos a hacer parche. Hay que aguantar, no va a ser fácil, no va a llevar doble cabeza. Bueno, pero al final vamos a llegar acá. Hoy el gobierno no me dice dónde es el final. No me importa cuándo, pero no me lo dice. Entonces yo no sé qué hay en el futuro. Es tan incierto, es tan inestable todo, que caer en la crítica y el castigo es muy fácil. Y creo que es también nuestro laburo. Ponernos en una posición crítica, decir, esto está mal, para mí lo del el congelamiento y el control de precios está pésimo. Es un parche del cual yo creo que después de los 3 meses tiene que haber una respuesta efectiva, si no, ya estamos en problemas. Y me parece que hay que empezar a mostrar el camino al final. A ver, lo del turismo. Me parece que lo del turismo es claro. Esto es un parche. Este parche sirve para esto. Después no va a haber más parches. Pero uno entiende que se va a reactivar solo. El fin de semana largo fue el mejor ejemplo. Bueno, ahí hay un objetivo. Y el objetivo del turismo es que todas las familias argentinas, 1 o 2 veces por año, viajen, gasten, consuman en otro lugar, en una ciudad turística. Bueno, eso quiero para el país, para la macroeconomía. Veremos
sale o no sale. Es complejo, es largo y no los vamos a aburrir más, porque como siempre, es un tema abierto y los invitamos a todos ustedes a participar de las redes sociales, a compartirnos sus vivencias, sus experiencias y también su postura ante temas tan complejos como lo que nos toca vivir. Nos encontramos en una semana, como siempre, les agradecemos un montón que nos hayan acompañado hasta acá. Esto fue, es y será No Hablen de Política. Chau. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No Hablen de Política en Facebook, Hablen de Política en Instagram y @nohablendepoli en Twitter.